Este fin de semana hemos visto al Papa Francisco viajar a la nación de Armenia. Esta es una nación muy importante, no solamente porque fue la primera nación que se declaró cristiana como nación en la historia de la humanidad. Esta es una nación que se encuentra al este de Turquía, y esta nación además se constituyó a raíz de un terrible genocidio. Y esta es una de las cosas que el Papa Francisco ha venido a recordar: el horror del genocidio armenio, que está muy conectado con la persecución cristiana contra los cristianos y con las cosas que están sucediendo hoy en día. Me gustaría que entremos un poco en el contexto de por qué la importancia de este viaje del Papa Francisco a una nación relativamente pequeña y bastante desconocida en el ámbito mundial, pero una nación que es madre de un pueblo eh, profundamente cristiano, aunque en su gran mayoría no católico sino ortodoxo, y un pueblo que ha pasado por un sufrimiento enorme. Efectivamente, el genocidio armenio, que se produjo a comienzos del siglo XX, fue probablemente el primer genocidio que se conoce en la historia y que forma parte del genocidio del mundo moderno. Es más, la misma palabra genocidio fue utilizada por primera vez para referirse a lo que sucedió con el pueblo armenio. Y recordemos un poco cómo la comunidad internacional define qué cosa es un genocidio. El genocidio se describe de la siguiente manera: cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Es decir, por el hecho de ser un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Y efectivamente que lo que sucedió con el pueblo armenio es básicamente una persecución terrible, con la intención de desaparecer a los armenios por ser armenios. ¿Cómo y cuándo sucedió este genocidio, para que nosotros sepamos a qué se debe la sensibilidad del Papa a este tema, y sobre todo para que sepamos por qué este es un tema que el Papa ha considerado vital por mucho tiempo? Incluso antes de ser Papa, gracias a su contacto y su familiaridad con el tema y la tragedia armenia desde que él era obispo en Argentina. Los armenios eran una minoría cristiana y étnica en el Imperio Turco, cuando éste comenzó a declinar a principios del siglo XX. Y esta minoría tenía, sin embargo, una enorme habilidad para los negocios, y era una minoría muy educada, con un número importante de intelectuales en Turquía. Y en medio del Imperio Turco, por el hecho de ser cristianos ortodoxos y por el hecho de que resentían y se rebelaban frente a la opresión de la mayoría musulmana, eh, eran vistos con sospecha y eran vistos muchas veces como agentes del gobierno ruso, porque el imperio ruso, recuerden ustedes, antes de la Primera Guerra Mundial, no era aún comunista, ¿no? La revolución comunista sucede en 1917. Este genocidio ocurre en el Imperio Otomano, es decir, la antigua Turquía, entre 1913 y 1916, y le cuesta la vida
a aproximadamente 1,5 millones de personas, aunque las cifras se discuten. Obviamente las cifras oficiales turcas son menores, las cifras oficiales armenias son mayores, pero esto es lo que se cree, entre 1,5 millones y 2 millones de personas, ¿no? En realidad, la persecución de este pueblo se produce en la época más fuerte, en 1915 propiamente, y va a durar hasta 1923, durante el periodo de gobierno que es llamado el gobierno de los jóvenes turcos. ¿Cuándo se produce este gobierno? Este gobierno se produce a principios del el siglo XX en Turquía, cuando el imperio turco, que es, como recuerdan ustedes, un imperio muy longevo, un imperio musulmán, islámico, muy largo, que duró un periodo muy largo en la historia. Acá se encontraba ya básicamente en su época, en su fase de ocaso, de decadencia. De hecho, los jóvenes turcos van a ser prácticamente los últimos gobernantes del imperio turco. El imperio otomano como tal va a desaparecer y luego va a venir Ataturk, que va a ser el fundador de la nueva nación turca, ¿no? Poniendo fin al imperio otomano y al califato. Pero estos jóvenes turcos dan un golpe de estado en medio de Turquía y tratan de organizar una reforma nacionalista, y ese nacionalismo islámico, o sea, musulmán, marcadamente anticristiano, comienza a ver a los armenios como enemigos internos del imperio, a pesar de que los armenios habían cumplido un papel importantísimo gracias a su conocimiento cultural, gracias a su estatus cultural, y también al hecho de que la minoría armenia en general tenía un estatus económico importante, no la totalidad, pero existía un importante sector económico armenio, justamente porque, entre otras cosas, estaban entre los más educados en el imperio. Y tengan en cuenta ustedes que esto no es casualidad. Recuerden ustedes que los cristianos somos partidarios de la educación femenina. El Islam no. El Islam cree que la mujer debe mantenerse ignorante. Entonces, simplemente esta diferencia religiosa llevaba a una educación más alta, a una preocupación e interés más alto por la educación entre los cristianos, y porque los hacía más educados, los hacía también propensos a un mayor éxito económico. La muerte de los armenios se produjo básicamente mediante el uso de fuerzas terceras. Los turcos reclutaron a los kurdos, por ejemplo, y reclutaron a otras minorías, incluso a un ejército totalmente pagado, internacional, para perseguir a los armenios, y luego buscaron desplazarlos de todo el reino y empujarlos especialmente de una región que se llamaba Anatolia, para amontonarlos literalmente en Siria, en la región siria, que era la parte sudeste, es decir, completamente opuesta al lugar natural donde se encontraban la mayoría de armenios. Esta persecución implicó marchas forzadas brutales donde murieron la mayoría de los armenios, y es una persecución en la que se nota que tuvo como característica principal, o la razón principal, la naturaleza cristiana de los armenios, porque entre los masacrados por el Imperio Otomano existieron otras minorías también cristianas, como los cristianos asirios y los griegos pónticos. Todos ellos formaron parte de la misma política de exterminio, ¿no? Y efectivamente, buena parte de las grandes
diásporas armenias, las grandes comunidades armenias que se encuentran, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en Argentina, surgieron a raíz de esta persecución. ¿Qué es lo importante de esta persecución armenia y por qué el Papa le ha dado tanta importancia a este genocidio? Utilizando este término además que el gobierno turco detesta, ¿no? Y la mayoría de naciones europeas han evitado utilizar el término genocidio para referirse a la masacre armenia, porque la posición oficial de Turquía, que es una nación poderosa y una nación influyente que se encuentra además en el estratégico paso entre Europa y el Medio Oriente, es que nunca hubo genocidio, que el Estado Islámico de Turquía nunca buscó eliminar a estas personas y estas minorías, sino que fue consecuencia del levantamiento de los armenios contra el gobierno, que forzó una represión oficial por parte de las autoridades y que se produjo en un momento de desencuentros étnicos y conflictos internos donde el gobierno tuvo poco que ver. La versión turca de los hechos, por si acaso, hermanos, ha sido absolutamente refutada por historiadores independientes de todo tipo, ¿no? Del tipo que se puedan imaginar. Han sido completamente rechazadas como auténticas. Y repito, ¿cuál es la importancia que el Papa le ha dado a este genocidio? En primer lugar, porque es el genocidio de una nación cristiana. La intención fue masacrar cristianos porque eran cristianos. Y en segundo lugar, porque la primera masacre en masa donde se utilizan métodos modernos, armamento moderno, para eliminar a una población, es precisamente este genocidio armenio, que va a abrir las puertas a los grandes genocidios del siglo XX. El genocidio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, el genocidio de los gitanos, el genocidio de los ucranianos en Rusia a manos de Stalin, el genocidio de todos los contrarios a la revolución comunista de Mao Zedong en China, el genocidio de los educados y los francófilos en Camboya, parte de Pol Pot y su comunismo maoísta, y muchos otros genocidios que se han dado en otras partes del mundo que han tenido como objetivo el eliminar a un grupo étnico por ser quien es. ¿No? Nosotros hemos visto genocidios ya en el siglo XXI, como en Ruanda, por ejemplo, la limpieza étnica entre Hutus y Tutsis, o hemos visto el genocidio de la minoría bosnia por parte de la mayoría serbia en la antigua Yugoslavia. Entonces, esta decisión y este uso de los recursos de la tecnología para eliminar a un pueblo, ya sea por razones, como hemos explicado, nacionales, étnicas, religiosas o raciales, es una de las características del mundo moderno, del siglo XX y del XXI, y es una de las características precisamente de la brutalidad de estas persecuciones permitidas en buena medida por regímenes que se alejan de los valores éticos y usualmente de la religión. Recordemos que los peores genocidios, el genocidio judío, el genocidio de ucraniano, el genocidio chino, el genocidio camboyano, son genocidios de origen ateo, y cómo ese ateísmo ha tenido un papel importante y cómo esto nos trae la advertencia con la que el Papa Francisco comenzó el viaje que concluyó este fin de semana. Si es que no cambian nuestros criterios y los criterios de los poderosos del mundo, nosotros estamos a las puertas de otro posible genocidio, porque existen las ideologías y existen los recursos para poder matar masivamente seres humanos. Y el mundo tiene que estar advertido y los cristianos tenemos que estar en guardia. Que tengas un buen día.